Son las 3:17 de la madrugada. No hay alarma, no hay notificación, pero tus ojos se abren como si alguien hubiera encendido un interruptor en tu cerebro. La oscuridad que te rodea no es la oscuridad cómoda de tu habitación. Es una oscuridad pesada, viva, que se mueve. Sientes un peso sobre tu pecho. No es ansiedad, es físico. Algo está ahí, sentado sobre ti, presionando. Intentas mover los brazos. Nada. Intentas gritar. Tu garganta está sellada. Tus pulmones luchan por aire mientras algo invisible te aplasta contra tu cama de paja podrida. Bienvenido a una noche promedio en la vida de un campesino medieval. Olvida todo lo que te han vendido sobre la Edad Media. Las antorchas románticas iluminando castillos, los bardos cantando melodías hermosas, los caballeros protegiendo aldeanos felices. Mentiras, pura fantasía para turistas. La realidad medieval comenzaba cuando el sol se ocultaba. Y esa realidad era una pesadilla de supervivencia donde cada noche era una batalla entre tu cordura y fuerzas que tu mente moderna no puede procesar. Durante 1000 años, generaciones enteras de campesinos europeos desarrollaron estrategias de supervivencia nocturna que hacen que tus problemas de insomnio parezcan un juego de niños. Porque ellos no luchaban contra el sueño. Luchaban contra cosas que venían mientras dormían. Hoy no vamos a leer un libro de historia aburrido. Vamos a vivir esas noches más tenebrosas. Vamos a descubrir por qué los campesinos preferían dormir con cerdos antes que solos. Por qué construían sus casas como búnkers. Y por qué algunos juraban que sus almas abandonaban sus cuerpos cada noche para librar batallas espirituales. Al final de este video sabrás el por qué los campesinos dormían con cerdos por supervivencia, qué eran las mares que los ahogaban cada noche, y por qué tú no habrías durado 3 noches en su mundo. ¿Estás listo para descubrir qué tan acomodado te ha hecho la modernidad? Oyes el sonido de una campana. Esa campana no está marcando la hora, está marcando tu sentencia de muerte si no reaccionas inmediatamente. El toque de queda medieval no era una sugerencia del gobierno para mantener el orden público. Significaba que las fuerzas nocturnas acababan de activarse y cualquier alma perdida en la oscuridad se convertía automáticamente en comida. Cuando escuchabas esa campana, tenías exactamente el tiempo que tardaba el último eco en desvanecerse para llegar a tu hogar, no para terminar tu conversación, no para recoger tus cosas, para correr como si tu vida dependiera de ello, porque dependía. Las calles medievales después del toque de queda se convertían en territorio hostil. Sin farolas, sin patrullas, sin números de emergencia. Solo oscuridad total y cosas que se movían en ella. Los pocos valientes o estúpidos que se aventuraban después de la campana aparecían al amanecer destrozados, desangrados o simplemente nunca aparecían. Pero llegar a casa no significaba que habías ganado. Significaba que la verdadera prueba de supervivencia apenas comenzaba. Tu hogar medieval era una caja de piedra con ventanas del tamaño de rendijas. Y esto no era por estética minimalista, era ingeniería antimonstruos. En la Inglaterra medieval, algo llamado Black Annis merodeaba después del anochecer. Imagina una bruja con garras de hierro puro que podían rasgar madera como papel mojado. Su menú favorito, niños durmiendo. Su método, esperar pacientemente fuera de las ventanas, observando con ojos que brillaban en la oscuridad, hasta encontrar una abertura lo suficientemente grande. Los campesinos habían estudiado sus patrones de caza durante generaciones. Sabían que Black Annis necesitaba ver a su presa antes de atacar. Por eso las ventanas medievales parecían más rendijas de castillo que aberturas para la luz. Por eso cada marco estaba rodeado de hierbas específicas que supuestamente quemaban su piel sobrenatural. No era superstición pintoresca, era un sistema de defensa desarrollado por siglos de experiencia mortal. Cada hierba había sido testada con sangre, cada medida arquitectónica había sido refinada por familias que habían perdido hijos. Cuando cerraban esa puerta de madera al escuchar el toque de queda, no estaban entrando a su hogar dulce hogar, estaban sellándose en su búnker de supervivencia nocturna. Y la pesadilla apenas comenzaba. Ahora viene la parte que va a destrozar tu concepto moderno del descanso. Tu cerebro medieval no dormía de seguido como el tuyo. Funcionaba con algo llamado sueño bifásico.
Dormías unas horas después del anochecer, luego tu cuerpo te despertaba automáticamente entre las 2 y 4 de la madrugada. No por insomnio, no por estrés. Tu sistema nervioso sabía instintivamente que ese era el momento más peligroso de cada 24 horas. Ese espacio entre tu primer y segundo sueño se conocía como la vigilia nocturna. Y aquí viene lo que va a helarte la sangre. No era tiempo libre para reflexionar tranquilamente. Era el momento cuando las entidades sobrenaturales alcanzaban su máximo poder. Durante esas horas de vigilia, los campesinos no se levantaban a revisar sus teléfonos o tomar agua. Se levantaban a verificar sus defensas, a reactivar sus protecciones, a asegurarse de que seguían vivos. Porque ese era el horario de alimentación de las mares. Las mares no eran pesadillas como las conoces tú, eran entidades físicas que se materializaban sobre el pecho de los durmientes, te paralizaban completamente mientras te ahogaban lentamente, presionando todo el aire fuera de tus pulmones. La gente despertaba con marcas de presión en el torso, hematomas circulares, como si algo pesado hubiera estado sentado sobre ellos toda la noche. Los que no despertaban nunca volvían a despertar. Los campesinos desarrollaron un arsenal completo de contramedidas antimares, cuchillos de hierro formando círculos perfectos alrededor de la cama. No uno o dos, círculos completos porque estos seres no podían cruzar líneas de hierro cerradas. Cada agujero en las paredes, y había muchos en la construcción medieval, tenía que ser sellado con una mezcla específica de barro, sal y pelo humano antes del sueño. Las mares podían infiltrarse por aberturas del tamaño de una moneda, amuletos colgando del techo en patrones específicos, no decoración aleatoria, configuraciones geométricas que habían sido testadas durante generaciones. Algunos eran pedazos de hierro martillado en formas que supuestamente lastimaban los ojos de estas criaturas. Otros eran huesos de animales específicos que habían muerto de formas particulares. Tu dormitorio medieval parecía una mezcla entre un laboratorio alquímico y un búnker antimonstruos. Y tenía que ser así porque la alternativa era amanecer azul por asfixia. Durante la vigilia nocturna, verificabas cada defensa, reposicionabas cada cuchillo, reforzabas cada sello, porque sabías que en las próximas horas de sueño algo iba a intentar matarte de la forma más lenta y aterrorizante posible. La parte más perturbadora era que esto no era paranoia, era rutina de supervivencia transmitida de padres a hijos durante siglos. Familias enteras habían perfeccionado estos rituales con la precisión de un protocolo médico. Y si todo esto te parece demasiado extremo, espera a conocer a los campesinos que no solo se defendían de estas criaturas, los que salían a cazarlas. Aquí viene la parte que va a romper tu percepción de la realidad medieval. Mientras la mayoría de campesinos se escondían detrás de cuchillos de hierro y amuletos, algunos afirmaban hacer algo completamente diferente. No se defendían de las fuerzas nocturnas, las cazaban. En Italia existían los benandanti, campesinos comunes que juraban abandonar sus cuerpos cada noche para librar batallas espirituales contra brujas malévolas. No estamos hablando de fantasías de borrachos o delirios de fiebre. Estamos hablando de testimonios documentados bajo tortura en los archivos de la Inquisición. Paolo Gasparuto, un campesino de Friuli, confesó en 1580 que su alma salía de su cuerpo armada con ramas de hinojo, mientras su cuerpo físico permanecía inmóvil en la cama. Decía que luchaba contra brujas que empuñaban tallos de sorgo, en batallas que determinaban si las cosechas de su región sobrevivirían o se pudrirían. Battista Moduco, otro benandanti interrogado por la Inquisición, describía cómo reconocía a otros guerreros espirituales por una marca de nacimiento específica. Durante los equinoccios, sus almas se reunían en campos astrales para enfrentar ejércitos de brujas que intentaban envenenar los cultivos con magia negra. La parte más escalofriante era la precisión de sus testimonios. Describían el mismo tipo de armas espirituales, las mismas fechas de batalla, los mismos métodos de combate.
presente, como si estuvieran reportando eventos reales que habían presenciado múltiples personas. Estos no eran místicos ermitaños o clérigos educados, eran agricultores analfabetos que nunca habían salido de sus aldeas, pero sus descripciones de guerra espiritual eran tan detalladas y consistentes que los inquisidores no sabían si procesarlos como herejes o como locos. La Inquisición documentó casos durante más de un siglo. Campesinos que juraban que sus almas participaban en batallas nocturnas para proteger las cosechas de su comunidad, que conocían los resultados de conflictos espirituales que habían ocurrido en regiones distantes, que podían predecir qué campos producirían buenas cosechas basándose en las victorias de sus batallas astrales. Algunos confesaban bajo tortura que habían perdido batallas espirituales y efectivamente esas regiones sufrían plagas o sequías devastadoras en las siguientes temporadas. ¿Delirios colectivos? ¿Experiencias sobrenaturales reales? ¿Una forma de procesar traumas relacionados con la inseguridad alimentaria? Los registros de la Inquisición no ofrecen explicaciones, solo testimonios de campesinos que vivían dos vidas, una física durante el día, otra espiritual durante la noche, y ambas eran igual de peligrosas. Mientras tu alma potencialmente luchaba batallas espirituales, tu cuerpo físico enfrentaba una amenaza más inmediata y brutal: no morir congelado antes del amanecer. Las casas medievales no tenían calefacción central, no tenían chimeneas eficientes, no tenían aislamiento térmico. Y aquí viene el golpe mortal. Las hogueras tenían que apagarse obligatoriamente con el toque de queda. Ley estricta, sin excepciones. ¿Por qué? Porque un incendio nocturno podía eliminar aldeas enteras en minutos. Las autoridades preferían que algunos campesinos murieran de frío antes que arriesgar que todos murieran quemados. Esto significaba que desde el anochecer hasta el amanecer, tu única fuente de calor era tu propio cuerpo y el de cualquier ser vivo que pudieras conseguir. Los campesinos medievales dormían en pilas humanas: padres, madres, hijos, abuelos, tíos, primos, todos amontonados en un espacio del tamaño de tu baño. Pero no solo humanos. Las cabras subían a la cama familiar. Los cerdos se acurrucaban entre los niños. Las gallinas se posaban sobre el montón humano como si fuera un nido gigante, no por amor a los animales, por supervivencia térmica básica. Tu colchón era un saco de lino relleno con paja que llevaba meses sin cambiarse. Esa paja estaba mezclada con excrementos de los animales que habían dormido sobre ella, orina humana que se había filtrado a través del saco, y restos de comida podrida que habían caído durante las cenas. Tu manta era un pedazo de lana de oveja que no había sido lavado desde que el animal fue esquilado. Conservaba grasa natural, suciedad, parásitos y fluidos corporales de todos los humanos y animales que la habían usado antes que tú. El olor era tan penetrante y concentrado que tu sistema olfativo se cauterizaba en las primeras horas. Una mezcla de sudor rancio, excrementos fermentados, aliento de cabra y la putrefacción lenta de materia orgánica en descomposición. Pero respirar ese aire tóxico era preferible a morir de hipotermia. Los niños dormían en el centro del montón humano-animal. Los adultos formaban capas protectoras alrededor. Los ancianos, considerados menos valiosos para la supervivencia familiar, dormían en los bordes donde el frío era más mortal. En las noches más brutales del invierno, familias enteras se despertaban para descubrir que los miembros en los bordes habían muerto durante el sueño, no por enfermedad, por frío puro. Estas no eran condiciones extremas de emergencia. Esta era la rutina nocturna estándar durante 1000 años de historia europea. Tu concepto moderno de privacidad, higiene personal o espacio individual habría sido literalmente letal en el mundo medieval. Entonces, después de esta inmersión completa en las noches más tenebrosas de la historia humana, volvamos a la pregunta que planteé al principio: ¿podrías sobrevivir como un campesino medieval? La respuesta es brutalmente simple: no, rotundamente no. Tu mente moderna, entrenada para buscar explicaciones racionales, se habría fracturado en la primera semana. Tu cuerpo, dependiente de comodidades básicas como calor constante, higiene y alimentos procesados, habría colapsado en el primer invierno. Pero lo más devastador no habría sido la muerte física, habría sido la muerte de tu cordura. Vivir cada noche sabiendo que fuerzas invisibles intentan matarte mientras duermes.
que tu alma podría abandonar tu cuerpo para luchar batallas que no entiendes, que tu supervivencia depende tanto de amuletos de hierro como de dormir aplastado entre cerdos y familiares. Los campesinos medievales no eran más fuertes que tú físicamente, simplemente no tenían otra opción que adaptarse, creer y desarrollar estrategias de supervivencia que desafían toda lógica moderna. Habrías durado 3 noches, máximo,